Bien, buenos días a todos. Ay, al que estaba dormido lo desperté. Bienvenidos en esta mañana. Qué bueno que haya tomado esa decisión de venir y juntos orar, cantar, reflexionar en el Padre Nuestro y ahora reflexionar en esta serie que le hemos titulado Libertad Financiera. Y qué bueno que también haya traído personas donde es importante aprender sobre finanzas. Algunos dirían, yo ya tengo mi vida ¿qué? Resuelta, ¿sí? ¿Será que no necesitamos de finanzas? Todo el tiempo necesitamos aprender, ¿sí? Necesitamos fortalecernos en las finanzas. ¿Y por qué hablar de finanzas en una iglesia? No es que les vamos a pedir, no es que tienen que dar ciertas cosas, no, se trata de que la Escritura nos dice que debemos aprender a manejar el recurso que Dios nos da. Y la semana pasada estuvimos hablando sobre ganar dinero honestamente, ¿sí? Y hablábamos que solo 4 cosas podemos hacer con el dinero. ¿Qué podemos hacer solo 4 cosas con el dinero? ¿Alguno recuerda? Ganarlo, segundo, darlo, invertirlo y ¿qué más? Y gastarlo, ¿cierto? Esas son las 4 cosas que hacemos con el dinero. Ganarlo, darlo, gastarlo e invertirlo, ¿sí? Y hablábamos de la forma en que nosotros ganamos el dinero y en la forma en que tal vez muchas veces gastamos ese dinero, ¿sí? Y hoy vamos a ampliar un poco más el tema de dar. Y el tema para esta mañana es dar generosamente. Ahora, quiero que pensemos en esta pregunta y es, ¿cuándo fue la última vez que diste generosamente? Piense un momento. ¿Cuándo fue la última vez que dio? Y cuando me refiero a dar es dar sin esperar nada a cambio. Vio una necesidad y simplemente actuó. No sé si fue esta mañana, fue esta semana, fue hace un mes o yo ni me acuerdo cuándo fue que di generosamente. ¿Qué tal si dialogamos allí en la mesa un minuto de ello? ¿Cuándo fue la última vez que generó? No en la forma en que lo dio, cómo lo dio, cuánto dio, eso no es lo importante. Lo importante es que puedan las mesas decir, bueno, yo recuerdo hace, no sé, 2 días, 3 días, 5 días que hice un acto de generosidad. Solo eso, no contar la historia ni cuánto, sino hace cuánto fue, ¿sí? Listo, un minuto que podamos tardar para compartir con las personas allí en la mesa. ¿Hace cuánto dio generosamente? Bien, hoy vamos a tal vez desmentir algunos pensamientos que se tienen acerca de la generosidad. Y algo que tenemos que tener presente, amados, es lo siguiente, y es que la generosidad no es un tema no es un tema financiero, no es un tema de, es que yo no doy porque, ¿qué? Porque no tengo, ¿sí? ¿Es verdad no tenemos? Solo hay cuestión de que no es un tema financiero, es un tema ¿qué? Espiritual. Porque no revela cuánto tienes, revela quién gobierna ¿qué? Tu corazón. Y en esta mañana quiero que veamos algunos principios que nos puedan ayudar a profundizar el tema de la generosidad. Porque la generosidad no es un tema ¿qué? Financiero, es un tema espiritual, ¿sí? Vamos entonces con el principio número 1 y es este. La generosidad nace del carácter de Dios. Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este texto normalmente, yo creo que la mayoría de los que están acá conocen ese texto. ¿Y ese texto para qué lo usamos normalmente? Para evangelizar, ¿cierto? Para decirle a la gente, mire, es que Dios nos amó, Dios hizo algo por nosotros, pero no nos damos cuenta de quién fue el primero en dar. ¿Quién fue? Porque dice que ha dado. ¿A quién dio? A su Hijo, ¿sí? Y este versículo no es solo evangelístico, es una radiografía del corazón de Dios. Porque Dios no dio lo que le sobraba,
¿Qué es lo que nos dice el texto? ¿Qué dio? El único, ¿sí? Su único hijo, ¿sí? Y dio porque amaba. Y no dio algo pequeño, dio algo valioso, importante por él. Por eso entendemos algo profundo, y es que la generosidad no comienza en el bolsillo. No es cuando alguien veo que está en necesidad y lo primero que hago es tocar ¿qué? El bolsillo, a ver qué, cuánto tengo o cuánto qué, cuánto me sobra, ¿cierto? Bueno, tengo unas moneditas por acá, pues yo no las voy a usar ahí. Pero la generosidad no comienza en el bolsillo. ¿Dónde comienza? En el corazón. ¿Vamos entendiendo hasta acá sobre la generosidad? Porque tanto amó Dios que dio. Y Dios no es generoso porque tiene abundancia. Tiene abundancia porque Él es generoso con nosotros. ¿Dios ha sido generoso con cada uno de nosotros? Más de lo que nos mereceríamos tal vez. Y la esencia de Dios, ¿qué es? El dar. Y lo vemos de la creación. Dio la creación, nos da propósito, dio los pactos, tiene paciencia con nosotros, dio a su Hijo. Y por eso es que la cruz es la máxima expresión de generosidad. Así que si somos hijos de Dios, la generosidad no debería ser algo opcional, debería ser algo ¿qué? ¿Algo qué? Que nace del corazón, o sea que debería ser algo ¿qué? Espontáneo, ¿qué más? De amor, ¿qué más? Esa es la palabra que estaba buscando, ¿cuál? Algo ¿qué? Natural, de nuestro diario vivir. Que sea algo que no, porque es algo del corazón. Pero el problema es que nuestra naturaleza ¿a qué tiende a ser? Egoísta, ¿sí? Es que usted no se da cuenta de la necesidad que tengo yo, y si no tengo para mí, ¿cómo voy a tener para los demás? Por eso, dar no siempre es automático, es una decisión espiritual. Ejemplos: cuando decides ayudar, aunque el presupuesto está ¿qué? Muy ajustado, pero tú ves una necesidad y tú actúas. Y sí, llegan pensamientos como que esto me va a hacer falta, pero Dios pone en tu corazón el dar, y das aunque tu presupuesto esté justo. Das sin estar como el mercado que le di a esta familia. Y venga, si se ve llorando un poquito, mejor, para que se vea como más emocionalista. Cuando das sin tener que publicar algo. Y Jesús nos dice que tu mano derecha, o al revés, no vea lo que haga tu izquierda, ¿cierto? No estar mostrando la generosidad. Cuando apoyas una necesidad, aunque nadie más lo esté haciendo. Cuando eliges, ojo, dar lo mejor, no lo que te sobra. Porque a veces en la generosidad se convierte eso, ¿cierto? En dar lo que, pues, sí, yo tengo aquí estas moneditas y mira, pues eso no me va a hacer tanta falta. La generosidad no se mide, ¿por qué? Por la cantidad. Se mide por el sacrificio y la intención. ¿A qué voy con esto? Para algunos un sacrificio muy grande puede ser dar 2,000 pesos, ¿cierto? Para alguno, porque el presupuesto está muy ajustado y vio una necesidad y quiso dar 2,000 pesos. Pero para otros 2,000 pesos, ¿qué podría representar? Eso me lo tomo, eso no vale ni el tinto que me tomo yo en la semana, ahí cerca de la Plaza Bolívar. Entonces, la generosidad no se mide el cuánto damos. Porque recuerden, la generosidad es un tema ¿de dónde? No es un tema ¿de dónde? Del bolsillo, ¿sí? ¿Vamos entendiendo?
No nos midamos de cuánto. Es que yo di una cifra escandalosa. Y no se mide por eso. Se mide porque trabajar es duro, ¿cierto? Conseguir el dinero es duro. Y a veces hay que hacer sacrificios. Algunas reflexiones sobre este primer punto de la generosidad nace del carácter de Dios. Y es, pregúntese a sí mismo, son preguntas de reflexión. ¿Te es más fácil gastar en ti mismo que dar a otros? Piensa por un momento. ¿Qué es más fácil? ¿Gastar en ti o dar a otros? ¿Qué sientes cuando alguien habla de dar en la iglesia? ¿Cómo te sientes cuando alguno simplemente da con generosidad porque Dios puso en su corazón dar? ¿Qué sientes? ¿Das por convicción o porque te sientes presionado o presionada a hacerlo? Si alguien revisara tus finanzas, ¿vería reflejado el corazón de Dios allí? ¿O qué vería? Así que decidamos dar no solo cuando te conmuevas emocionalmente, porque ¿cómo son nuestras emociones? Cambiantes, ¿cierto? Entonces hay que entender que la generosidad no se trata de cuánto me conmueven una persona en necesidad. Y la Biblia no nos dice que dé si hay algo emocional en mí. ¿Qué nos dice la Biblia? Que demos, ¿cierto? Ojo, aquí hay que tener algo de claridad, y es que no es dar por dar, sino también actuar con sabiduría. Muy importante esto. Actuemos con sabiduría. Cuando Dios nos mueva a dar, también hay que ser coherentes, prudentes y dar con generosidad, ¿sí? Principio número 2. La generosidad libera el corazón del dominio del dinero. Y Mateo 6:21 nos dice: porque donde está vuestro tesoro, ¿qué? ¿Dónde está? Allí está vuestro corazón. Y aquí Jesús no está diciendo donde está tu corazón estará tu tesoro, no, le dice lo que más aprecias, lo que más deseas, allí está ¿qué? Tu corazón. Entonces, tu dinero dirige tu corazón. Y es aquello que a lo que invertimos tiempo, energía y recursos. Allí está ¿qué? Nuestro corazón. ¿A qué le inviertes más tiempo, energía y recursos? Algunos dirían la familia, ¿cierto? Y donde está vuestro tesoro, allí estará ¿qué? Tu corazón. O sea que tu tesoro más grande, ¿qué podría ser? Los hijos, la pareja. Pero en otros es que el acumular. Vienen tiempos difíciles y dejan también de disfrutar. ¿Qué pasa si todo tu dinero se va hacia la comodidad personal? ¿Qué pasaría con nosotros si todo tu dinero va hacia la comodidad personal? ¿Cómo nos volvemos? Egocéntricos, egoístas, ¿cierto? Porque estoy pensando en ¿quién? Si tu dinero solo se mueve por miedo, ¿cómo vives tú diariamente? ¿Con miedo? ¿Qué más? Asustado. ¿Cómo es otra palabra de asustado? Preocupado. ¿Otra palabra? Sí, por ahí le dijeron ansioso o ansiosa, ¿sí? ¿Conoce personas que viven ansiosas por el tema del dinero? Ahora la pregunta es, ¿eres tú una persona ansiosa por el tema del dinero? Y estar preocupado, pensando, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar? Pero cuando tu dinero
cuando tú decides dar, tu corazón se alinea con el reino. Porque dar no es perder dinero, es reubicar el corazón. ¿Dónde está ese tesoro? Y el por qué Jesús habla sobre donde está vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. El contexto está sobre el Sermón del Monte. Y Jesús está hablando de tesoros en el cielo. Y aquí lo que Jesús está diciendo es que hay inversiones temporales, pero también hay inversiones ¿en dónde? En la eternidad, ¿cierto? Y cada uno decide a qué le va a invertir tiempo, recurso y desgaste a lo que quiere invertir aquí en la tierra. Y no dice que está mal, solo es que ¿dónde está ese tesoro? ¿Dónde está ese corazón? ¿O quiere invertir en algo más importante que es lo espiritual o lo eterno? Y Jesús les da a decidir en dónde quieres invertir. Pero si tú inviertes en no decidir dar porque es que no tengo suficiente, y creo que conocemos personas que dicen, es que yo no doy porque es que no me alcanza. Es que mi presupuesto es muy ajustado. Ahora, el que promete es que cuando yo tenga un poquito más, ahí sí, cuando yo tenga más, espera que me asciendan en el trabajo y ahí sí que voy a hacer. ¿Y qué pasa cuando lo ascienden? Hay más gastos, hay más necesidades. No, pero espere, no. Entonces cuando ahora sí yo ya sea gerente de esa sucursal, ahí sí. ¿Y es gerente qué pasa? Hay más necesidades, ¿cierto? Pero más necesidades ¿para qué? Muy mala memoria, ¿cierto? Y yo prometo, cuando tenga más, seré generoso. Y pasa el que vive acumulando, pero nunca lo disfruta. ¿Y para qué acumular también? Sí, es importante proveer y prever para un futuro, ¿cierto? Pero hay personas que lo que hacen es que acaparar, ¿sí? Yo no salgo porque de pronto me roban. Yo no voy a un viaje porque de pronto ¿quién va a cuidar la casa? ¿Quién va a cuidar las cosas? Y es así. ¿Y deja de qué? De disfrutar lo que Dios le ha dado. Y eso es un error también. Así que decide que tu dinero no sea tu seguridad. Porque ¿qué pasa con el dinero? ¿Qué puede pasar con el dinero en algún momento? Se acaba. Y eso lo vimos personas con el tema de la pandemia. Personas que se sentían como seguras, cómodas a nivel financiero. Y llegó la pandemia y ¿qué? A pique. El dinero no es la seguridad. ¿Quién es nuestra seguridad entonces? Y lo hablamos la semana pasada, Él es el dueño del dinero, de todo, absolutamente de todo. ¿Y qué dijo Job? Dios da y Dios quita, y no dependo de, no, es que si me quitan, yo con esto no podré vivir. ¿Qué pasa con personas que empiezan a escalar financieramente, empiezan a conseguir buenos trabajos, una buena economía, ya no anda a pie sino que ya anda en motico, ya luego se cansó de mojarse, entonces ahorita ya carro, ya no carro sino camioneta? Y cuando el dinero se empieza a acabar y empieza a un declive, ¿cómo es el tipo de persona emocionalmente? Porque es muy fácil que subir. ¿Qué es lo difícil? Ay, eso sí que es difícil. Bajar costos, bajar privilegios, salidas a comer en lugares cómodos. Así que nuestro dinero, amados, no sea nuestra seguridad, porque el dinero puede estar, y gracias a Dios, pero si no está, ¿qué? Gracias a Dios, porque voy a depender cada vez más. Ahora, algunas preguntas de reflexión.
¿Qué porcentaje de mis recursos está invertido en cosas eternas? ¿Mi presupuesto demuestra confianza en Dios o temor hacia un futuro? ¿Qué pasa si dejo de dar? ¿Qué revela eso sobre mi corazón? Hasta ahora entonces hemos visto dos principios. ¿Cuál es el primer principio? El segundo es la generosidad. ¿Qué hace? Libera el corazón ¿de qué? De estar apegados, dominados por el dinero. Ahora vamos entonces a nuestro tercer principio. Este me encanta. La generosidad no espera ¿qué? El momento adecuado. Perfecto, perdón, ¿sí? La generosidad no espera el momento perfecto. ¿Y qué nos dice 1 Corintios 16:2? Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Pablo está organizando una ofrenda para una necesidad urgente que hay en Jerusalén. Pero Pablo observa algo muy importante. No les dice, vea, esperen que acumulen un buen dinero para luego ya mandarlo. No les dice que den cuando estén bien económicamente, o no les dice que den cuando sientan esa inspiración del Espíritu Santo, o que fue movido en un mensaje de un domingo o una predicación que escucharon en YouTube. Les dice, aparten, planifiquen y háganlo como. ¿Qué nos dice aquí? Cada primer día de la semana. ¿Eso es qué? Disciplina. Cada primer día, ¿eso es qué? Frecuente. Otra palabra, sinónimo de frecuente. Constante. Y se ve una necesidad y háganlo constantemente. ¿Por qué? Porque la urgencia no espera el momento perfecto. Puede que alguien, incluso que esté aquí sentado, está pasando por una necesidad y nosotros estamos esperando ese momento ¿qué? Perfecto. Pero si Dios le movió a hacer algo por alguien, y vuelvo y reitero, movido por la sabiduría de Dios, no tanto por la emoción. Porque algunas veces podemos decir esto, y creo que lo hemos dicho en algún momento: cuando esté ¿qué? Más estable, ahí sí yo voy a ser generoso. Venga, pero es que ¿cómo voy a dar si yo estoy como? Endeudado, endeudada. Muy difícil, ¿cierto? Dar cuando uno está endeudado, endeudada. Entonces, cuando yo termine de pagar deudas, ahí sí seré generoso. Y lo hablamos ahorita, cuando gane un poquito más. Y la generosidad no depende de la abundancia, depende de ser obedientes. ¿Qué nos decía Pablo? Cada primer día de la semana, ¿sí? Y eso que vendría a ser como nosotros, cuando nos recibimos el salario, apartar para la generosidad, para que no se vuelva eso, no, pero es que eso lo necesito, entonces más bien, pues Señor, hagamos un trueque, ¿sí? Yo le ayudo a esa persona con esto y tú me ayudas con esta necesidad que tengo. Y según haya prosperado implica proporcional. Escuchen muy bien esto: no todos damos de igual cantidad. ¿Es de acuerdo a qué? A lo que Dios nos da en nuestros recursos. Pero sí todos podemos dar con fidelidad. ¿Somos claros con eso? ¿Sí? No es que yo me pueda medir con otra persona que da bastante o porque gana bastante. No me puedo medir con esa persona. Pero sí puedo medir es la fidelidad que Dios da a cada uno de nosotros. Y Pablo aquí está enseñando disciplina espiritual, no una emoción momentánea. Así que alguna aplicación a este principio es que no pospongas, la obediencia financiera. Incluye generosidad en tu planificación mensual y responde a necesidades reales sin esperar ese
mejor que ese momento perfecto. Porque momento perfecto que tal vez no va a haber, no llegue. Pero la necesidad que si está que tocando a otras personas. Algunas preguntas de reflexión. ¿Estoy esperando estabilidad para empezar a ser generoso? Señor, cuando llegue ese momento en que yo he anhelado de mis finanzas, ahí sí. ¿Estás esperando ese momento? ¿El ser generoso es constante o es eventual? Ojo con esto, he convertido la prudencia como excusa, porque es que algunos dicen, un momentico, es que yo no doy, ¿por qué qué? Porque hay que ser prudentes, porque es que a cualquiera no se le puede dar, porque es que hay que tener ciertos parámetros importantes para dar. Y sí, es cierto, hay que ser prudentes, pero eso tal vez se puede convertir en ¿qué? Una excusa para no hacerlo. Y vamos con el último principio de esta mañana, y es: la generosidad tiene impacto eterno. Mateo 25:40. En cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. ¿Y en qué contexto está hablando aquí Jesús? Jesús está diciendo que cuando alguien estuvo en necesidad, ¿qué deberíamos hacer nosotros como hijos de Dios, como creyentes, como personas que hemos aprendido sobre la generosidad? Cuando alguien tiene sed, ¿qué deberíamos hacer? Cuando alguien esté desnudo, ¿qué deberíamos hacer? Cuando alguien pase por alguna necesidad como tal, necesidades básicas, ¿sí? Y aquí Jesús está diciendo, si le hiciste a una de esas personas, es como si le hubiera hecho ¿a quién? Al mismo Jesús. O sea que aquí no nos dice Jesús que no hay excusa para atender esas necesidades primarias, porque Jesús se identifica con el necesitado. Pero también algo que es importante tener presente, y es que dar no es solo ayudar personas, también como podemos ser generosos, no solo con dinero. ¿Con qué más podríamos ser generosos nosotros? Tiempo, ¿sí? Mire, esta semana no veo muchas noticias, y el viernes lo hablábamos en un grupo de conexión, que las EPS están colapsadas con el tema de medicamentos, que inclusive mi mamá el miércoles que estuve con ella almorzando me dijo, mijo, en una entrevista, no sé si vieron esa noticia, en una entrevista a una señora, cuando el entrevistador volteó, la señora ¿qué? Murió. Creo que fue así, no sé si estoy, ¿sí? Le dio un infarto fulminante allí. Un niño que necesitaba un medicamento se demoró, ¿y qué pasó con ese niño? Murió. Entonces uno dice, yo no tengo dinero, pero sí que tengo tiempo. Entonces hay personas adultas mayores que están 3, 4 de la mañana yendo a un prestador de servicio farmacéutico para que le den ciertos medicamentos, y de 4 o 5 ¿cuánto le dan? Y eso, ¿cierto? Estoy hablando de cosas que están pasando, ¿sí? Y alguno dice, yo no tengo dinero, pero venga, tal vez alguna persona de mi iglesia que tal vez es un adulto mayor y que tiene que ir a reclamar medicamentos, pues puedo ir a servirle. ¿Y creen que eso no es dar generosamente? Sí. Se puede dar, ¿sí? Hay otras maneras de dar. Cada acto de generosidad tiene un eco eterno, porque reflejas verdaderamente el reino, participas en la misión de Dios. Así que miremos cada oportunidad de dar como una oportunidad de decir, esto lo estoy haciendo para Jesús mismo. Ahora, algo que también es importante: tenemos hijos, la mayoría que estamos acá. ¿Y qué pasa con los hijos? Los hijos están ¿qué? Están viendo cómo practicamos nosotros la generosidad.
y le decimos al hijo que comparta sus juguetes, sus muñecos con otros niños, y nosotros ¿qué? Nos cuesta compartir con otros, ¿cierto? Así que nuestros hijos están viéndonos qué tanto damos. Bueno, ¿cómo es la manera de dar? No se trata de cantidades, es si verdaderamente nuestros hijos están viendo que somos generosos, y no simplemente por mostrar, sino porque es un acto del corazón. Y por eso es importante no minimizar esos pequeños actos de generosidad. Es que lo que hizo eso fue muy poquito. No se trata de minimizar. Eso no fue nada. Eso no fue nada. Tranquilamente, muy agradecido. Eso fue algo muy poco. Ojalá pudiera dar algo más. Pero eso se vuelve más bien a veces como excusa. Voy terminando con esas preguntas. Si Jesús estuviera frente a mi necesidad, ¿cree que Él daría igual a lo que yo doy a otra persona? Solo piénselo, no me diga sí o no, simplemente reflexione. Si Jesús estuviera viendo mi necesidad, ¿daría la misma proporción en que yo doy a otras personas? ¿Estoy viviendo con mentalidad eterna o simplemente algo temporal? ¿Y qué legado estoy dejando espiritualmente con mis finanzas? Porque las finanzas es algo espiritual. No se trata del bolsillo, se trata del corazón. La generosidad no empobrece, solo revela quién es. No reduce, transforma. No es pérdida, es libertad. Y la libertad financiera bíblica no se trata de cuánto acumulas, se trata de cuánto confías. Y la confianza verdadera siempre se expresa como dando, porque el ser generosos es una actitud de fe y de saber que Dios nos va a proveer para mis necesidades, pero tal vez hay otro que está pasando dificultades peores que las que yo estoy atravesando. Así que esto es lo que Dios nos invita en esta mañana, a dar con generosidad. No dar porque nos sobra, porque tal vez algunos, los que estamos acá, creo que ni nos sobra, ¿sí? Lo que tenemos en nuestro presupuesto, pero que en nuestro presupuesto esté el ¿qué? El dar, el ser generosos. Y con esto, amados, no estamos diciéndoles es que tienen que dar más a la iglesia, es que queremos que ustedes sean diezmadores, fieles, personas que ofrenden. Cada uno decide. Pero lo que sí nos dice Dios es que necesitamos cada día ser hombres y mujeres que tengamos un corazón ¿qué? Generoso. Porque la generosidad, recuerden, no se trata de cuánto damos, se trata de la actitud de que doy, porque Dios ha dado mucho más por nosotros. Y que esta semana podamos practicar algo de generosidad. Y la confianza verdadera. Recuerden, por favor, damos con sabiduría. Seamos sabios en dar. Pero también que no se convierta en ¿qué? En una excusa para no dar. Y que Dios nos ponga esta semana algunos momentos, algunas situaciones donde el Espíritu Santo nos hable para dar con generosidad. Amado Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias porque tú das tanto, y tanto es que diste a tu Hijo para que nosotros hoy podríamos reunirnos y
conversar sobre esos temas espirituales que son tan importantes como son las finanzas. Gracias porque tú diste el ejemplo de dar. Y no diste poco, diste mucho. Y diste a tu hijo. ¿Y cuánto nos cuesta a veces dar, Señor, a otras personas? Dar tiempo, ayudar, servir. Nos cuesta tanto. Y aun cuando se trata del dinero, nos cuesta mucho más. Enséñanos, Señor. Permítenos poder aplicar esos 4 principios durante esta semana. Ayúdanos a tener un corazón generoso y no pensar tanto en mi necesidad, en mis finanzas, en mi trabajo, en mis gustos, porque tú eres el dueño de todo y yo soy solo un administrador. Y enséñanos que en la administración también está el dar. Y hay actos de sacrificio que tal vez nos vas a poner durante esta semana o este tiempo que estuvimos aprendiendo de finanzas. Y que cuando demos, que va a haber tanta satisfacción y tanta alegría porque cumplimos y fuimos obedientes con algo que no me dice una persona, lo dice tu palabra, y sobre ella es que nosotros aprendemos y aplicamos. Gracias, Señor, por tu palabra, porque es verdad, nos anima, nos confronta y nos lleva cada vez a hacer actos de servicio y de amor para otros. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.